Bueno, pues buenos días. Hoy nos reunimos otra vez aquí en el aula magna, abriendo las puertas del aula para quien quiera entrar, quien quiera aprender y compartir experiencias. Realmente son interdisciplinares y son transdisciplinares porque son competenciales. Lo que queremos decir es que cuando tenemos visitas de profesionales que vienen a la universidad, son profesionales que no trabajan de forma aislada en asignaturas, ni en temarios, ni en actividades, sino que trabajan dentro de cada uno desde su ámbito, pues practicando unas competencias y realmente sobre espacios holísticos integrales, es decir, que no se fragmentan. La idea del festival de incorporar el ciclo de conferencias es traer gente de la práctica para que nos pueda ayudar a conectar esos conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra experiencia formativa en la universidad con esas experiencias reales que nos vamos a encontrar cuando salgamos como egresados, tituladas y titulados, ¿no? Bueno, pues la conferencia dialógica que vamos a recibir hoy, o en la que vamos a participar hoy, es especial. Desde mi punto de vista especial porque, bueno, aunque la temática la hayáis podido ver en diferentes momentos, de diferentes perspectivas, pues la viene a impartir un profesional comprometido, muy preparado, que tiene una amplia experiencia, no solo en el campo en el que viene a trabajar, sino también en el ámbito de la docencia, ya sea en diferentes escenarios, pero sobre todo tiene un conocimiento práctico y un compromiso que no todos los profesionales pueden tener. Es decir, podemos encontrar profesionales muy competentes, profesionales comprometidos, pero encontrar profesionales competentes, comprometidos, pues es casi como un unicornio, ¿no? Que cuando lo encuentras, pues bueno, es una experiencia muy especial. Él es Gerardo Dueñas Salcedo, asesor jurídico del Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Granada. Y viene a exponernos su experiencia, su conocimiento, cómo lo trabajan desde su campo y además a ayudarnos a comprender cómo cualquiera de las temáticas o ámbitos de trabajo, especialmente los vuestros, que sois educadores y educadoras sociales, pues requiere una coordinación y para eso requiere un conocimiento no solo de vuestro perfil competencial, sino del resto de unidades, administraciones, instituciones que trabajan la temática. La temática que va a trabajar él es una temática muy importante, que como he dicho, seguro que la habéis visto anteriormente en diferentes experiencias académicas, formativas o personales, pero bueno, su punto de vista, como veréis, es muy especial por su perfil profesional y además por cuál es su puesto y su desempeño, ¿no? Él viene a hablar sobre los protocolos y aspectos prácticos en la intervención con las víctimas de violencia de género. Y bueno, no quiero ocupar más su tiempo, le doy la bienvenida y le agradezco de antemano su participación y bueno, pues bueno, que quiera compartir este momento con nosotros. Y cuando quiera, Gerardo. Pues muchas gracias por esta invitación por parte de la docente proponente, Purificación, y también, lógicamente, a la organización, a CREA, Innova, Educa, Universidad de Granada, Junta de Andalucía, todas las entidades que conforman este festival académico. Bien, yo quería traer aquí un documento conformado con mi equipo técnico, con mi jefatura, que fuera complementario a lo que ya os imparten dentro del grado, es decir, todo lo que son las competencias transversales, los conocimientos de la transversalidad en igualdad y violencia de género. Y por eso quería ese título para vosotras, para vosotros, que son los protocolos y aspectos prácticos en la intervención con las víctimas de la violencia de género, es decir, llevaros a un nivel en el que entendáis el por qué estáis estudiando y cómo lo estáis haciendo, de que no es algo que no vayáis a necesitar, sino que es fundamental en vuestra capacitación y en cómo vayáis a desempeñar vuestra función, ya sea en administración o en el sector privado.
Bueno, os he puesto al principio, mientras estabais entrando, una canción de Ella baila sola, Mujer Florero. Creo que quienes estáis aquí entendéis que es un sentido total y absolutamente irónico, ¿verdad? Pero habéis visto además añadido un texto con una serie de indicaciones que se daban de forma real en 1951-52, en lo que es la sección femenina dentro del régimen franquista. Es decir, esa era la versión que se tenía de lo que una mujer debía de ser en ese régimen. Por lo tanto, la canción que fuera irónica no significa que esos textos eran reales, y era la configuración de la sociedad. Y sigue siendo, de una forma menos marcada, ese tipo de sociedad. Para que entendamos la evolución que ha habido a lo largo de los años, os voy a proyectar un vídeo que, mirad, es del 1991. Es decir, estamos hablando de hace relativamente nada. Dentro de las olas del feminismo y de todas las cantidades de décadas que han pasado, resulta que esto es con lo que se reía España entera en la Nochevieja de 1991. Vamos a escucharlo. Y ahora vamos a escuchar el testimonio profundo y sincero de María Ascensión del Calvario, mujer maltratada por su marido. Como portavoz de la Asociación de Mujeres Maltratadas de España, mi problema no es ni más ni menos ni quitar ni pongo, es un problema con común denominador, denominado por muchos y denominado por otros. Perdón, es que mi marido me pega. A mí me pega el marido, pero me pega todo el día. A mí me pega. Y me pega mal, no, y me pega. Comprendemos tu profundo pesar, María Ascensión del Calvario, hijo, pero ¿a mi Chicho me pego? A mi Chicho me pega cada vez más. A mi Chicho me pega, entiéndeme tú. ¿Cómo os habéis quedado? No he visto por dentro reíros. Y mira que tenéis las mascarillas, podéis reíros si queréis. Pues bueno, al día siguiente en los colegios eran todos los niños, me pega, y haciendo la imitación de los cómicos. Millán Salcedo, que es el que hace de mujer maltratada, hace cuestión de un año salió diciendo que si pudiera volver atrás, eliminaría ese sketch, no lo haría, no lo hubiera hecho. Pero es que en realidad lo que hizo fue algo sociológico, fue reflejar en ese sketch la poca importancia que tenía lo que le ocurriera a las mujeres en su ámbito doméstico. Ese reflejo de lo que le ocurría a esa mujer si iba a la comisaría a denunciar que su marido le había pegado. Se reían los policías, se reían los niños, se reía el tendero, se reía la vecina y se reía todo el mundo. Por lo tanto, poco podemos identificar de esas desigualdades, estas en la máxima expresión, cuando ni siquiera existía el término violencia de género, porque si os dais cuenta no es ni más ni es ni menos que mi marido me pega. Esa palabra, la violencia de género, ni se gestaba ni se trabajaba. Sí estaba el marco teórico, estamos de acuerdo, pero no se utilizaba. En realidad, como no había ningún tipo de reconocimiento, como los juzgados no actuaban, había absoluta impunidad. Y ese es el reflejo. Por lo tanto, claro, es importante, sí, el sketch que hizo, porque ahora nos podemos dar cuenta de cómo estamos poco a poco evolucionando y también debemos de entender
que de cara a la igualdad, que es lo que postula el feminismo, todavía nos queda mucho camino. Significa que nos hemos educado no en un adoctrinamiento como pretenden muchas veces atacar del feminismo, no, el adoctrinamiento ha venido previamente por el patriarcado. Y lo que tenemos que identificar cuáles son esas condiciones que no generan igualdad. El feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso yo me considero feminista y por eso todos y todas deberíamos de considerarnos feministas, porque ese es un objetivo justo y adecuado para toda la población y para nuestra sociedad. Hoy aquí quiero, por lo tanto, que lleguemos a entender ciertos contenidos, lo que sería una capacitación que os lleve a ver por qué estudiáis lo que estudiáis de cara luego a vuestro desarrollo profesional. Es decir, muchas veces no se trata de estudiar y memorizar para algo que luego vais a olvidar dentro de 2 meses, sino que forme parte de vuestra jerga, porque si se integra en vuestro contenido del diálogo, de vuestras capacitaciones, como digo ahí, os va a hacer mejores profesionales. Aquí vamos a entrar a ver cuáles son los objetivos a alcanzar con las víctimas de violencia de género, porque una cosa es la regulación normativa y luego lo que hay que lograr con esa aplicación normativa. A identificar a las víctimas de violencia de género, que progresivamente nos vamos dando cuenta de que son más de las que decimos. A determinar las autoridades y profesionales competentes para intervenir, porque cada uno tiene su ámbito donde actúa y donde intervienen distintas competencias, pero también distintos profesionales. Derecho, psicología, trabajo social, educadoras sociales, sociólogas y sociólogos. Es decir, los ámbitos son amplísimos, forenses. Veremos cuáles son los criterios de intervención y las normas aplicables a las y los profesionales, porque debemos de saber que en el caso de la administración pública no depende el buen resultado de la actuación del profesional necesariamente que esté detrás, sino de que tiene que ajustarse a unos parámetros que le dicen cómo tiene que hacer su trabajo. Lo determinan las normas, lo determinan las órdenes y las instrucciones de servicio, lo determinan los protocolos y la formación especializada que se hace para que ese servicio funcione con unos parámetros de calidad. Y luego pues veremos esas buenas prácticas que evitan lo que es la victimización secundaria. Mira, yo os voy a introducir una serie de términos, como digo, de esa jerga, porque debéis de conocerlos y debéis de irlos integrando. Entonces hay un glosario de terminología dentro de la igualdad y violencia de género que es muy concreto. La victimización secundaria es cuando una víctima tiene que ir reiterando constantemente su testimonio ante los distintos profesionales que tiene que ir circulando. Se le hace revivir constantemente su situación hasta llegar a un momento en el que quiebra, en el que ya no quiere seguir. Lo tiene que contar con el trabajador o trabajadora social, lo tiene que contar en sanidad, lo tiene que contar a la fiscalía, lo tiene que contar ante los abogados, al final acaba absolutamente destrozada. Las víctimas se pueden revictimizar y hay pautas para no hacerlo. Y luego vamos a centrarnos lógicamente en el ámbito donde vengo, que es el Ayuntamiento de Granada, bajo una perspectiva interdisciplinar e interadministrativa. Mirad, algo muy importante es que yo, dentro de lo que es el Servicio de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer, en el que ejerzo las competencias, trabajo con un equipo técnico especializado, es decir, no es la condición individual, sino la colectiva la que le da valor. Jefatura de servicio, agentes para la igualdad, psicólogas, trabajadoras sociales, informadoras en igualdad y en violencia de género, la asesoría jurídica que ostento, personal de gestión de subvenciones, personal administrativo. En definitiva, sociólogos y sociólogas que contratamos para el desarrollo de determinados programas,
personal especializado en empleo, es decir, el abanico profesional al que podáis acceder es muy amplio a estas competencias. Y si trabajáis en otra área, se ve desde la transversalidad, desde los planes de igualdad que, lógicamente, tenemos que cumplir todos y todas las empleadas y empleados públicos. Y bueno, vamos a entrar en los instrumentos y políticas municipales, los órganos de participación, consultivos y de planificación, y en los recursos municipales. Así que vamos a ver cuál es mi papel. Mirad, cuando estáis en el ámbito universitario se os dan unas indicaciones de qué es lo que tenéis que hacer para obtener vuestra titulación, vuestro grado. Tenéis que hacer aquí exámenes, tenéis que entregar ciertas tareas, acudir a clases. Sabéis lo que tenéis que hacer para obtenerlo. Pero luego, cuando entráis a trabajar, en donde vayáis, da igual que sea ámbito público o privado, es importante saber la detección de indicadores de violencia de género y saber cómo operar, cómo hacerlo. Tenemos casos de fisioterapia que han detectado situaciones de violencia, moratones, lesiones, y se han coordinado para saber cómo tenían que actuar, y son del ámbito privado. Tienen que saber, en definitiva, sobre la materia. Todo esto es transversal, vuelvo a repetir. Así que si os contratan, incluso estáis en un centro de servicios sociales, como educadora, y hacéis educadoras sociales, y vais a un domicilio y vais determinados indicadores, no os podéis quedar como el meme, ¿no?, de John Travolta, diciendo, ¿y ahora aquí qué hago? No sé qué hacer. No, primero hay que capacitarse, tomar el conocimiento de cómo se debe de actuar, porque no puedes esperar a que el problema te llegue, porque en las situaciones de desigualdad es importante previamente tener esa formación. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los objetivos en la lucha contra la violencia de género. Dentro de la normativa, y tenemos principalmente una ley orgánica a nivel estatal, la Ley Orgánica 1/2004, y a nivel autonómico en Andalucía, la Ley 13/2007, con una modificación bastante importante, casi todas las leyes introducen en su primer artículo cuáles son los objetivos de esa ley. Y en materia de violencia de género se pueden condensar en ese ámbito estatal y autonómico en los siguientes apartados. Por un lado, actuar contra la violencia de género. No es una condición pasiva, ¿vale? Proteger, evitar que haya una situación reincidente y generar los suficientes instrumentos y medios para que esa víctima esté protegida, no vuelva a ser agredida. Prevenir, y esto es amplísimo, la desigualdad y las relaciones de poder del hombre contra la mujer. No solo en la conciencia social, sino también tratar de evitar que esos escenarios no sepan cómo las víctimas tienen que protegerse, tienen que actuar de cara a evitar el delito. Sancionar las conductas delictivas. El poder público no puede permanecer impasible ante una realidad que, aunque esté dentro de un ámbito doméstico, es de interés general. El servicio público debe de estar para perseguir este tipo de conductas delictivas y cualquier tipo de situación desigual, es decir, que las políticas de igualdad igualmente aplican sanciones cuando no se está actuando bajo esa condición de igualdad entre hombres y mujeres. Erradicar las formas de violencia, y vamos a ver que son muy amplias. Y recuperar, un punto muy importante que hacemos desde nuestro Centro Municipal de Información a la Mujer, conseguir que puedan abandonar la condición victimológica. No se tiene que ser víctima para toda la vida, ¿verdad? Hay un derecho a una recuperación en el daño, los daños físicos, los daños psicológicos, en el daño económico que está sufriendo. Muchas veces las víctimas pues ya le han generado un aislamiento a nivel formativo, a nivel de inserción, de empleabilidad, con las dificultades que ellas conllevan, en muchos casos ya irremediable, porque ya han llegado a su etapa final
a nivel de inserción. Y debemos de ver la entidad de esta problemática en su impacto a nivel de las estadísticas, que hay muchísimas. Yo aquí he querido reseñar solo 3 datos principales que vienen de una macroencuesta de 2019. La hubo en 2015, la han vuelto a lanzar en 2019, arroja los datos totalmente similares. Fijaros, el 57,3, es decir, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido violencia de género a lo largo de su vida. Y ya dentro de los últimos 12 meses, el 19% la ha sufrido. Es decir, estamos hablando de muy reciente. Y el 13% ha sufrido una violencia sexual en su vida. Son datos absolutamente demenciales para una sociedad democrática. Y bueno, vamos a ver cuál es la definición de víctimas de violencia de género, porque se está avanzando poco a poco, cada año vamos viendo una progresión dentro del ámbito internacional, pero también en el ámbito interno de nuestro Estado español. Y los tratados internacionales, pues tenemos el Convenio de Estambul, que es importante porque amplía la persecución por parte de los Estados a las distintas formas de violencia, a las violencias de género, y también a la amplitud de consideración sobre quiénes son víctimas de esa violencia, porque generalmente se había cerrado exclusivamente a la mujer y, como vamos a ver, afecta también dentro del ámbito en el que se generan a otra serie de víctimas, hijos e hijas, lo vamos a ver ahora a continuación. Mirad, esa ley orgánica, la que lo regula a nivel estatal, que es la 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, a través de su modificación reciente, que es en junio de este año, se dicta una ley orgánica 8/2021, que es de protección a la infancia ante situaciones de maltrato, y modifica ese artículo 1 bajo el siguiente contenido. Son víctimas las mujeres que sufren la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de quienes sean o hayan sido cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Pero ojo al término, afectividad. Por lo tanto, el Tribunal Supremo deja claro, las amistades no entran dentro de este marco. No todo es violencia de género, ¿de acuerdo?, de cara a esta ley orgánica. También comprende la violencia que, con el objetivo de causar un perjuicio o daño a las mujeres, se ejerza sobre sus familiares allegados menores de edad por parte de los agresores antes referidos. Ahí es donde yo mencionaba que se amplía ese concepto de víctima. Y luego la Ley 13/2007, que es la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, ya en el ámbito autonómico de Andalucía, pues regula ese concepto de víctima de violencia de género a sus efectos, vuelvo a repetir, cada uno dentro de su ámbito, en el artículo 1 bis, una reforma que hubo en el 2018 de la Ley 7. Y aquí vamos a ver que es más valiente, es decir, hace una apertura a la definición de víctima de violencia de género de cara a las intervenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer en toda la red de recursos, a ese concepto más amplio. A efectos de la presente ley, se considerarán víctimas de violencia de género y tendrán reconocidos los derechos de esta norma sin necesidad de interposición de denuncia. Ojo, aquí ya hay una novedad. Ya no se requiere la denuncia para acceder a los recursos. Sí se trabaja, por supuesto, lo que es la persecución, pero a las víctimas dentro de lo que es nuestro centro es importante entender la palabra acompañamiento. Somos un servicio al final de acompañamiento, de recuperación a acompañamiento. Vamos al ritmo que necesita dentro de esa recuperación integral que se formula por el Instituto Andaluz de la Mujer. Y bueno, tanto si se trata de violencia física, violencia psicológica, sexual o violencia económica, lo es la mujer por el solo hecho de serlo, independientemente de su edad, como así lo formula el Convenio de Estambul, orientación o identidad sexual, origen, etnia, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
sufra un daño o perjuicio sobre su persona. Y a estos efectos el término mujer pues incluye a los menores de edad que puedan sufrir violencia de género. Las y los hijos que sufren la violencia de género a la que está sometida su madre, que se le ha puesto de cara a esta ley violencia vicaria, y las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento. Vemos ya esa amplitud del concepto. Y las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados. Bueno, pues la definición de violencia de género ya la estamos cerrando, vemos que no es tan amplia ni tampoco tan corta, empieza a tener muy definida su proyección, pero de cara a la sociedad todavía esto no se termina de entender, porque como digo hay que previamente capacitarse. Me gusta hurgar en las redes sociales, porque como digo el patriarcado muchas veces trata de combatir ese buen objetivo del feminismo que es esa igualdad y lo hace a través muchas veces del humor, de proyectar imágenes que no se corresponden con la realidad de la violencia de género a través de las redes sociales para desprestigiar el movimiento e intentar afectar a la definición. Y 2 días después del Día Internacional contra la Violencia de Género, que fue el día 25 de noviembre, pues salta esto y empieza a ver que circula muy rápidamente por las redes sociales. Vamos a ver qué es lo que hace este muchacho que hace una entrevista a una chica que se encuentra por la calle. Ahí de 50 euros. 2 hombres se agachan a cogerlo, los dos lo cogen a la vez, no se ponen de acuerdo, empiezan a tirar, el billete se rompe y se pegan. ¿Eso es violencia de género? No, es una pelea y ya está, por un billete. Vale, si uno de los 2 hombres está racializado, que a día de hoy este término se utiliza mucho, ¿sería violencia de género o violencia racista? No, porque es por un billete. Vale, entonces, si ahora estas personas somos yo y mi novia, ¿eso sería violencia de género? Mira, no me he detenido ni a preguntar, lo he puesto ya. Es violencia de género. Igual que si por el billete se están peleando y se pegan un padre a su hijo de 12 años, eso es violencia doméstica. E igual que si el hijo le pega a su padre, es violencia filioparental. No hay discusión alguna. Cuando se produce ese forcejeo entre una mujer que va circulando por la calle y un hombre que va circulando por la calle, eso no lo juzga el juzgado de violencia, porque no hay una relación de afectividad, que es uno de los requisitos que el Código Penal exige. Por lo tanto, lo juzga el juzgado de instrucción y sí les ponen, evidentemente, su condena a los dos, si se han pegado a los dos. Pero cuando está diciendo es mi pareja, ahí confluye la competencia del juzgado de violencia. Y eso lo ha dicho el Tribunal Supremo. Yo de lo que hable aquí no es tanto mi opinión, luego explicaré esto. Tenemos que basarnos en lo que ya está regulado. El Tribunal Supremo dejó bien claro que en una relación de pareja, cuando a él le pega a ella es violencia de género y cuando ella le pega a él es violencia también que se juzga como un delito de lesiones o lo que se haya producido. Entonces, ese delito está regulado y se le condena también. Salvo que se precipite legítima defensa o cualquier otro aspecto que module lo que es la aplicación del tipo penal. Pero lo que nos encontramos por el momento es que eso que está diciendo es violencia. Y lo es porque la sociedad ha generado una indefensión dentro de la mujer en ese ámbito de las relaciones. Mirad, aquí hubiera sido interesante que vinieran también las compañeras, las psicólogas, no ha sido posible, pero ya no me puedo meter en ciertas materias, eso ya formaría parte de otro tipo de exposición, pero daros las razones o las justificaciones de por qué la reacción de una mujer dentro de una agresión en violencia de género no es la misma
que cuando a ti te roban en la calle, te sales corriendo, incluso la misma víctima de violencia de género cuando le roban sale corriendo a la policía. Y cuando se produce esa agresión en el ámbito de una pareja no sale corriendo a denunciar. Confluye una evolución a través de una escalera que se va subiendo poco a poco en el tiempo, porque la víctima de violencia de género no lo es de forma inmediata, sino que va evolucionando. La condición victimológica se va desarrollando poco a poco. Una investigadora de la Universidad de Granada, Carmen Ruiz Repullo, que yo os digo que si estáis interesados en la materia, pues que veáis sus estudios y que vayáis a sus ponencias. Muchas veces invitada a cursos por el Ayuntamiento de Granada y son interesantes para tener una perspectiva más amplia. Pues bueno, ella ha hecho el estudio sobre esa escalera que va subiendo poco a poco, principalmente en adolescencia. Y encontramos que en las relaciones de pareja, él al principio puede estar muy bien en su relación, ¿vale? Porque se están conociendo, nadie huye de una persona que es afable, es decir, el agresor al principio no se convierte en un agresor de la noche a la mañana. Al principio empieza con los actos de amor que ella tiene que hacer hacia él. Es el control de las amistades. Oye, tu amigo fulanito, no, yo no me gusta que tú salgas con chicos, es decir, no te lo permito. Genera celos con las amistades y de repente deja de quedar. Esa chica deja de quedar con sus amistades. Al principio serán los chicos, luego serán las chicas y se va aislando poco a poco más. Luego pasará el control telefónico. ¿Quién tienes en tu agenda? Ese teléfono no quiero que lo tenga en la agenda. Incluso le coge el teléfono y directamente se lo borra. Y ya como no lo puede recuperar, pues ha perdido el contacto y ya se ha diluido, ya no tiene contacto con esa persona. Va poco a poco. Luego influyen los hobbies, en lo que le gusta hacer. Si le gusta hacer deporte, pues le va cambiando los hobbies. Luego las redes sociales se las va controlando también. Le pide las claves de las redes sociales. Va borrando personas de sus redes sociales. La va haciendo más pequeñita. Y luego sube y le controla la forma de vestir. ¿Qué se debe de poner? Eso es muy provocativo, eso no me gusta. Le pone ropa que ella nunca se hubiera comprado. Y luego pasa a la forma de ser. Eres una persona demasiado sociable, lo asocia a ser una persona fresca, una persona que no debería de tener ese carácter porque está en una relación de pareja y es simplemente un carácter personal. Y luego pasa al ocio propio, pues no la deja salir con sus amistades los fines de semana, tiene que estar con él y con nadie más. Y él puede incluso salir y ella se tiene que quedar en casa. Y eso se supone que es el amor romántico, esos actos que erróneamente se están asimilando. Yo no voy a entrar aquí porque, como digo, eso forma parte de otro foro, pero sí debemos de integrarlo a la hora de considerar que la víctima, cuando se mete en violencia de género, no es de golpe, ¿vale? Que eso es lo que me interesa. Y al final acaba con unas relaciones sexuales que a lo mejor no hubiera tenido y que por ir subiendo esos peldaños, de repente los tiene. Y eso se convierte al final en una agresión. Porque las relaciones sexuales, si no son consentidas, es al final una agresión. Se ha dado la visión en la sociedad de que la mujer que se ha casado tiene que mantener relaciones sexuales sí o sí, es su condición propia de cónyuge, que la relación sexual está claramente debida. Y no es así. Y de hecho los juzgados, el Tribunal Supremo también lo ha determinado, cuando no hay un consentimiento, aunque sea dentro de una relación marital, es una agresión. Bueno, más antiguo, como digo, desde 1979, Leonard Walker elabora empíricamente esta rueda que va girando progresivamente en las relaciones. La elaboración de la tensión, la explosión de la violencia de género, ya propiamente en una agresión, y la calma, reconciliación o luna de miel. Y va girando, y va girando, y va girando. Y puede tardar más
en producirse, puede ser muy rápida o puede ser muy lenta. Los ritmos ya depende de la relación, pero generalmente, ¿qué nos viene a definir esto? Que la relación no es 100% tormentosa. Por eso la víctima no reacciona a lo que muchos o muchas pudieran decir: ¿y por qué no ha denunciado antes? ¿Y por qué no ha roto esa relación? ¿Y por qué no se ha ido ya? ¿Y por qué no lo ha dejado? Ahí estamos juzgando a la víctima. No estamos viendo esa dimensión. Bueno, la legislación regula 4 tipos de violencia: la física, la psicológica, la sexual y la económica. Voy aquí muy rápido, ¿vale? Porque no me quiero detener mucho en esto. Quiero ir más a la práctica. Dentro de la violencia física, la ley andaluza pues dice que se incluye cualquier acto no accidental que implique el uso deliberado de la fuerza del hombre contra el cuerpo de la mujer, así como lo ha ejercido en su entorno familiar o personal como forma de agresión, o esta con el resultado o riesgo de producir una lesión física o daño. Y aquí hay aspectos que nos son como un poquito descolocados de la visión que pudiéramos tener, porque sí, está abofetear, está estrangular, está empujar, pero mirad, conducir a gran velocidad. Los casos que vemos, pues va en el vehículo a toda velocidad por la circunvalación, haciendo eses para adelantar por la derecha o por la izquierda, por encima de la velocidad permitida y con menores en el coche. Y diciendo: un día de estos nos estrellaremos porque yo quiera. Eso está produciendo ya de por sí un riesgo sobre la integridad, pero también está produciendo un menoscabo a nivel psicológico. Privar de la alimentación necesaria, ya no solo porque tenga discapacidad o dependencia, sino porque también va limitando los recursos y eso produce una privación. Forzar ingesta de drogas, no dar las medicinas necesarias para que se recuperen, privar el sueño. Hay muchos agresores que llega la noche y van despertando progresivamente a ella para que no duerma, para que no descanse, que al día siguiente esté mal. Y lo vuelven a repetir. Si se despierta por la noche, despiertan a la pareja. ¿Cómo creéis que esa mujer se va a encontrar a lo largo de una semana? Y la debilidad inducida, que al final es un factor también importantísimo. Esa incapacidad ya de reaccionar ante lo que le está ocurriendo. Violencia psicológica incluye las conductas verbales o no verbales que produzcan en la mujer desvalorización o sufrimiento a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, control, insultos, aislamiento, culpabilización, limitación en el ámbito de la libertad. ¿Esto en qué se traduce también que no venga ahí en la definición? Pues sí, humillaciones, aislamiento social, amenaza de suicidio. Por tu culpa me voy a suicidar, le dicen a la mujer. O es que me voy a suicidar, o hacen una simulación, como que se van a suicidar para hacer sentir culpable a la mujer. Impedir que se cuide, no deja que se maquille, no deja que se vea bien ante el espejo. Y por supuesto eso le va a quitar cualquier gana de relacionarse con terceros, porque tiene que estar bajo una condición sumisa. La violencia de género, al final, por parte del agresor, tiene una finalidad, que es la sumisión, que es la dependencia de la víctima. La violencia sexual, que incluye cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por la mujer, bien sea a través de la fuerza, intimidación, sumisión química, así como el abuso sexual, con independencia de la relación que el agresor guarde con la víctima. Por lo tanto, aquí, mucho más, como digo, amplia la ley andaluza. Las amenazas de daño, la alteración de las percepciones, como digo, a través de esos químicos. La retirada, mirad, esto es muy curioso, se produce más de lo que nos imaginamos en la práctica. La retirada de recursos para forzar las relaciones. ¿Cuántos casos atendemos en nuestro centro en el que, cuando ya está separada de la relación,
creemos que ya se ha ido del agresor, el agresor ya está fuera de la casa. Ah, pues mira, ya lo ha conseguido, ya tiene su orden de protección, en su caso una orden de alejamiento, y ya está viviendo sola, pues ya no sufre la violencia. Y de repente le dice él: no te voy a pasar la pensión de alimentos de los niños, salvo que tengas sexo conmigo. Y yo trabajo en B, no me va a poder embargar el juzgado, ni va a poder condenarme por la vía penal, porque como no recibo ingresos oficiales, no hay de dónde tirar. Y esa mujer se encuentra con que está atrapada. ¿Qué creéis que está ocurriendo ahí? ¿Que eso es una relación consentida? No, no lo es. Y por si fuera poco, pues tenemos la violencia económica, que incluye la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos, incluidos patrimoniales, para el bienestar físico o psicológico de la víctima, de los hijos e hijas, de las personas de ella dependientes, o la discriminación en la disposición de los recursos que le correspondan legalmente, o la imposibilidad de acceso a la mujer al mercado laboral con el fin de generar dependencia económica. ¿Y esto en qué se traduce en la práctica? Pues en gastarle la herencia privativa para que no tenga ningún tipo de salida, porque cuando recibes una herencia, aunque te cases por gananciales, lo que es propio de tu familia que haya heredado, pues eso es de ella. Sin embargo, lo primero que hace es: no, esto hay que gastarlo. Es lo que el agresor promueve. Lo decíamos antes, impagar las pensiones, impagar la hipoteca cuando se le asigna la vivienda. Las resoluciones judiciales hay veces que disponen que la vivienda en común se asigna a los hijos en compañía de la madre. ¿Y qué hace automáticamente el agresor? Pues impagar la hipoteca para que el banco ejecute, porque eso, como va por otro título, pues listo, nos desprendemos de la vivienda. Así castiga por haberle denunciado, o la castiga por haberse divorciado, por haber roto la relación. Impedir el acceso a los bienes gananciales, pues muchas veces incluso el sueldo que recibe ella acaba en una cuenta común que ella no dispone, que la dispone la gestión, incluso le controla los saldos, las tarjetas están asociadas al móvil de él, que ve todo lo que va comprando ella. ¿Esto por qué lo has comprado? Esto tú no puedes gastarlo. Impedir el acceso a los bienes gananciales. Hay veces que cuando hay el divorcio, él se queda con el dinero de las cuentas comunes, se lleva todo y la deja a ella sin nada. Hacerle firmar créditos personales, es decir: voy a comprar un coche, yo lo necesito, a mí no me dan crédito, mira, fírmalo tú. Y entonces la deuda al final acaba a nombre de ella. Y cuando hay un divorcio, como es un crédito que ha firmado ella, no entra dentro de la reclamación de él, de su parte. Y el aislamiento en la gestión económica. Pues como digo, pues no permitirle. Yo he tenido casos de chicas jóvenes con 25 años que no le han permitido que usen una tarjeta de débito o de crédito. Fijaros, ¿a dónde llegamos, Y bueno, dentro de lo que es la tipología de la violencia de género, hay multitud de actos graves bajo distintas manifestaciones. Y aquí pues está el matrimonio precoz, la mutilación genital femenina, la explotación sexual de mujeres y niñas y niños, la ciberviolencia contra las mujeres, lo que son las tradiciones culturales. La máxima manifestación, el sati, que se producía hasta hace poco en regiones de la India, que cuando moría el marido, ella iba detrás en el féretro, asesinada. Pero se produce también violencia en otros ámbitos, la violencia en los medios de comunicación. Fijaros, ¿no?, el sketch que veíamos antes de Martes y 13. Y luego están los filos, que son muy difíciles de enmarcar entre si algo se encaja dentro de la violencia de género o son disputas maritales. Esto es luego una complicación de cara a los juzgados, porque cuando entra en el aparato judicial, cuando ya es el poder público el que tiene que sancionar lo que hablábamos antes, los objetivos de esa ley orgánica, muchas veces de cara al juzgado no todo es demostrable, no todo lo que ha pasado a la víctima acaba siendo reconocido como hechos probados.
porque tienen que haber una serie de elementos para que esa prueba, o esos testimonios, o esas grabaciones, o esas circunstancias, comunicaciones con familiares, o testigos, etcétera, etcétera, confluyan para que el juzgado, en su apreciación, pueda determinarlo como hechos probables. Te voy a proyectar solo y exclusivamente 2 minutos de una película que se llama Te doy mis ojos. No llega a 2 minutos. Por lo tanto, tenéis que situaros en que esto es una pequeñísima sección de lo que vive una víctima de violencia de género. Y esto es casi asimilable a la mayoría de casos. Vamos a verlo. A ver, ¿por qué han llamado? ¿Para qué han llamado? Para participar Para participar en los concursos. Hola. en el del cine. ¿Dónde has comido? Con Rosa, ¿Qué Rosa? del museo. ¿Por qué no contestas al móvil? Te he dejado 3 mensajes. Pues no sé, he debido apagarlo en el museo y se me ha olvidado encenderlo otra vez. No tengo costumbre. ¿Y quién más ha ido? ¿A dónde? Joder, a comer con esa, coño. Lola, otra amiga. ¿Por qué no me has avisado? No sabía que venías a comer. ¿Cómo cojones vas a saberlo si no llevas el móvil? ¿Cómo cojones vas a saberlo? ¿Para qué te lo regalé? ¿Para que lo hayas apagado? Pero si te he explicado que lo he Que no me apagado apagues en el el móvil, museo. Pilar. Coño, que no me lo apagues. Que si me apagas no sé lo que pasa y me cago en la puta, llego a casa, aquí no hay ni Dios. Perdona, Antonio, no sabía que venías a Ya ves que comer. no sabes nada, Pilar, coño. No sabes hacer 2 cosas a la vez. No sabes estar en el trabajo y contestar al teléfono. Coño, que se te va la cabeza en tonterías. Parece que se te va la cabeza en tonterías, cojones. ¡Mírame cuando te hablo! Aquí me gustaría un poquito de participación. He puesto arriba una pregunta que es violencia de género o disputas maritales. Bueno, pues si esto lo llevamos a un juzgado, nosotros hemos sido como testigos, ¿no? Hemos estado ahí a través de un espejo viendo lo que haya ocurrido. Pero cuando la víctima se presenta a interponer denuncia por esto, la justicia no está viendo esta escena. Quiero que lo entendáis. Y cada uno da una versión. Ella llega y puede dar con todo lujo de detalles lo que ha ocurrido. Pero cuando él da su versión, a mí esto me gusta tratarlo desde los falsos mitos. En definitiva, cómo trata de justificar el agresor que eso es una disputa marital. Es que me tenía preocupado. Es que era ya muy tarde y a mí no me había dicho nada. Y lógicamente le había comprado un móvil para esas circunstancias, pero no sonaba, no lo tenía y yo estaba totalmente nervioso porque le hubiera pasado algo por la calle. Yo me preocupo por mi mujer, señoría. O puede decir algo como, mire usted, pero si yo simplemente lo que le había agarrado el brazo para que me atendiera. En cuanto ella se incomodó, yo me retiré y me fui al salón. ¿Ha quedado alguna huella o alguna marca? ¿Tiene algún moratón de lo que yo le he hecho? Es ella, que es que se altera por cualquier cosa. Pero en un juicio tenemos que tener en cuenta que el que tiene la presunción de inocencia, ¿quién es? Claro. Y es que nosotros estamos viendo esto y vemos una serie de indicadores de que ahí hay una relación violenta. Vemos que esa mujer, ¿qué es lo que le ha podido ocurrir en otras ocasiones? Que le haya pegado. Genial. No nos pasa inadvertido que la reacción de esa mujer a la hora de hacer así le ha podido agredir en otras ocasiones.
Se estaba tapando. No, no, sí, es que es muy importante lo que está diciendo. No, yo he dicho que se estaba tapando la cara. Se estaba tapando la cara. Y estaba temblando. Efectivamente. Y también, dentro de lo que son las dinámicas de una relación desigual, ya nos vamos a una relación desigual, ¿qué es lo que hace cuando llega? Irse a la cocina, ¿y qué está haciendo en la cocina? Recogerlo todo. Dárselo eso. ¿Y pensáis que ahí hay también una vejación? ¿Pensáis que hay una vejación en lo que le está diciendo él a ella? ¿Pensáis que hay una vejación en lo que le está diciendo él a ella? No sabe hacer dos cosas a la vez. ¿Verdad? Le dice eso. No hay... Ya los dos a la vez no. Como... Que le da a entender como si fuese tonta, o sea, como para hacerla sentir inferior a él. Es una forma también de maltrato, ¿no? Pues mira, en el ámbito penal, cuando esto se celebra para un delito de vejaciones, es muy importante de cara a enjuiciar la afectación que ello le cause a la víctima. Y también la consideración de que esas frases que le están diciendo tienen un carácter propiamente vejatorio. Y él puede llegar a decir frases como, mire usted, es que yo no le he dicho de que no sabe hacer dos cosas, yo no le he llamado inútil, que pudiera entenderse vejatorio, yo le he dicho que no sabe hacer dos cosas a la vez. Y, sí. Pau, coge. Entonces, ¿cuál es el límite para diferenciar entre la violencia de género y la disputa matrimonial? O sea, ¿qué es lo que parte para la distinción de cada cosa? Vale. Hablábamos de esa escalera de la violencia, de ese ciclo de la violencia, y lógicamente estamos viendo en la afectación del daño, la secuela que ocasiona en esa mujer. Y muchas veces se requieren de exploraciones por unidades especializadas, unidades que están dentro del Instituto de Medicina Legal y Forense, que ahora lo veremos, la UVIG, la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género, para determinar esas secuelas, ese daño compatible con la exposición a una situación de violencia de género. Pero en sí, el hecho de decirle, proferirle ciertas frases, comentarios, no sabes hacer nada, no sabes cocinar, no sabes tal, no tiene por qué condenarse a nivel penal. Es, como digo, importante la expresión de la víctima de la afectación o la evaluación de esa grave afectación. No vale simplemente la incomodidad. El derecho penal tiene un principio que es intervención mínima. Entonces hay consideraciones que no se pueden llevar a una condena penal. Es decir, tenemos que ver esa importancia de que además no hay cámaras, como tenemos aquí ocasión de ver esa escena. Entonces las partes se defienden. Quiero decir que una cosa es lo que la mujer denuncia, que al final cuando va a comisaría, mirad, cuando va a comisaría le hacen un resumen, pero ella no está narrando todo lo que ha vivido a lo largo de su vida. Fijaros que esto es solo 1 minuto 30, no llega ni a 2 minutos. ¿Y cómo os habéis sentido? ¿Mal? Pues imaginad estar viviendo dentro de esa relación. Entonces, que vuelvo a decir que no es toda al 100% mala, porque entonces ya sería imposible, ya es cuando saltan y vienen a nuestro centro para que les ayudemos a salir, porque ya también ha estado poco a poco pues generando esas secuelas que le impiden pedir ayuda, o que por eso es importante conocer los recursos, no solo nuestro centro de la mujer, sino todos los dispositivos que están a atención de las víctimas de violencia de género. Pero, como digo, presenta una denuncia y le hacen un resumen, y de ese resumen la sentencia reconoce un poquito. No tienen por qué reconocer todo lo que ha dicho, porque todos los hechos que hayan narrado no son muchas veces posibles de conformar sobre esa línea de hechos probados, es decir, de que haya una constatación por parte del órgano judicial de que eso ha ocurrido, se ha producido.
tiene que haber unos indicios racionales de la comisión del delito para tomar unas medidas cautelares, en este caso, pues una orden de protección, puede ser una orden de alejamiento y no comunicación, pero de cara ya a lo que es una sentencia condenatoria, ¿el juzgado puede condenar exclusivamente con el testimonio de la víctima? Sí, es un testigo cualificado, lo dice el Tribunal Supremo, por su doble condición de testigo y también por su condición de víctima de violencia de género, derivado de esas secuelas. Por eso también tenemos que conectar el daño que produce esa causa-efecto de esa relación violenta. Pero habéis visto, es decir, hay frases que puede formular él de cara a que no sea suficiente para romper la presunción de inocencia. Esa presunción le lleva o le encadena a él a la absolución. Hay que romper esa línea de presunción. Y ya cuando entramos en mujeres en situación de especial vulnerabilidad, si ya estamos viendo una mujer que está trabajando, que es joven, que tiene unas capacidades, ¿no?, para afrontar de una forma más fuerte esa situación, imaginaros ya cuando se suman vulnerabilidades, como puedan ser mujeres mayores, que han estado sufriendo durante décadas la exposición de violencia de género, que llegan ya a una edad en la que ya no pueden trabajar, que dependen de los ingresos de él, que hasta su hijo, porque ya se han independizado, cuando están en la relación porque sus hijos tienen que estudiar y tienen que salir adelante, y cuando ya han salido adelante porque luego no les va a dar problemas. Al final siempre permanecen en la condición victimológica. Ya no tienen tampoco fuerza para presentarse en los recursos. Migrantes, mujeres que vienen al país incluso no tienen papeles y sufren la violencia de género. No saben si pueden ser atendidas, qué recursos tienen, qué medios, si pueden salir de la violencia o no. Con diversidad funcional o discapacidad. Os decía antes terapeutas, ¿no?, fisios, ¿no?, donde va muchas veces la mujer a ser atendida y ahí es donde aprecian que hay moratones, que está sufriendo unas agresiones físicas. Cuando hay una discapacidad que está siempre casi las 24 horas con el agresor. Entonces, ¿a dónde pide ayuda? Salió hace poco un caso de una mujer, fue por el norte, salió en las redes sociales, que el hombre la tenía secuestrada, tenía una relación de otra, un hijo de otra relación y los tenía totalmente secuestrados. O sea, no salían ni a la calle, no podían ir a ningún lado. Y se puso mala y y lo acompañó a él a la farmacia. Y la mujer se había escrito socorro en la mano. Mientras tanto, el hijo lo tenía retenido porque era la amenaza de que le iba a provocar un daño si ella pedía ayuda. Y al final se aventuró y pidió socorro, puso socorro en la mano, ¿vale? Había sufrido agresiones sexuales, maltrato psicológico, físico, de todo, ¿no? Entonces ya acabó siendo condenado, ya se había celebrado el juicio y había salido que había sido condenado. Además ya lo había hecho en otras ocasiones con la misma víctima, lo de retenerla. Bueno, y entre estos casos, ¿qué tenemos? Pues que adaptar los recursos. No es lo mismo la información que le pueda dar yo a la mujer que hemos visto en la escena anterior que a la que tenga que darle a una mujer mayor. Porque yo no lo puedo expresar cierta terminología, tengo que explicárselo de otra forma. Yo voy a cobrar la pensión de viudedad y yo ¿con qué me voy a quedar? ¿Y cómo le explica todo lo que es la ley de seguridad social y todos los trámites y cómo va a ir el procedimiento? Pues hay que adaptar esa información. Los recursos también se tienen que adaptar. No puede salir al mismo recurso una mujer mayor que otra víctima de violencia de género en otras condiciones. Una accesibilidad a los recursos, permitir que las mujeres, por ejemplo, mayores, tengan una posibilidad de acercarse más. Muchas veces no pueden moverse, tienen enfermedades, no están en condiciones de salir de la vivienda y hay que trasladarse, ¿no? Hay que acercarse a ellas. Y sobre todo y fundamental, la formación a profesionales para mejorar la intervención, esa capacitación que hablábamos.
Si no sabemos cómo intervenir con una mujer mayor, vamos a hacerle un abordaje que al final vamos a asustarla o la vamos a hacer más vulnerable de cara a decir, no, esto no es lo que yo venía a buscar. Entonces sigue más encerrada. Nuestros servicios evidentemente son voluntarios. Se va mejorando. Hace poco Diputación de Granada sacó un protocolo de cara a la asistencia y ayuda a domicilio para hacer una mayor detección de las situaciones de violencia de género y cómo proceder cuando se detectan. Y, por supuesto, la implicación también de los colectivos y asociaciones. Pues mujeres gitanas, ¿no? Como decía, pues el que esté en las asociaciones de mujeres gitanas, pues es importante para hacer ese acompañamiento, para la confianza que tengan los recursos públicos y en cómo van a funcionar y entender que somos un servicio público de acompañamiento, que vamos a entender su cultura y que vamos a entender cómo quieren que intervengamos con ellas. Luego vamos a hacer ya un abordaje sobre las y los profesionales que intervienen en la violencia de género. Mirad, hay multitud de organismos competentes que tienen un papel dentro de la violencia de género. Ya propiamente, ya no hablo de la igualdad, que es una transversalidad a todas las políticas y todas las actuaciones, sino que ya tratamos propiamente la violencia de género. Entonces, se generan distintos ámbitos de competencia y de disciplinas, como puede ser, ya lo he comentado antes, sociología, derecho, y se integran en multitud de órganos, Junta de Andalucía, Estado, ayuntamientos, juzgados, el aparato judicial. Nosotros tenemos una jerga que utilizamos, ¿no? Unos términos que ya hemos ido avanzando, que es importante de cara a saber formular las políticas y las intervenciones. Pues aquí os pongo un ejemplo de organismos competentes que estamos interconectados. No es que estemos separados, ¿vale? Aunque veáis las partes blancas, en realidad hay conexiones. Hay muchas veces que el juzgado de violencia conecta con la UBI, va pidiendo informes, va haciendo actuaciones, el Centro Municipal de Información a la Mujer conecta con la red de centros y recursos del Instituto Andaluz de la Mujer, ¿vale? Principal competencia que tiene exclusiva la Comunidad Autónoma de Andalucía. Entonces, hay una interconexión, hay una coordinación, una cooperación a la hora de atender a las víctimas de violencia de género. Entonces, no están todos los organismos, pero sí están los más representativos en el día a día de la actuación ante las víctimas. La Delegación del Gobierno de Violencia de Género, que controla las fuerzas y cuerpos de seguridad, los recursos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, medidas de protección. El Servicio de Atención Psicológica Hijo a Hija, un programa de atención psicológica especializada que la Junta de Andalucía pues, entrega a una asociación para que trabajen con los hijos víctimas de violencia de género. En los casos en los que ha sido la madre asesinada, pues atiende a los niños, pero también a aquellos que han estado, aquellos hijos e hijas que han estado en una exposición de la violencia de género. Una reforma que hubo en 2018 ya permitía que las intervenciones psicológicas se hicieran sin atender a la autorización del padre, porque, disculpad, en la patria potestad, para recibir una atención psicológica, necesita la autorización de padre y de madre. ¿Cómo dejamos al agresor la decisión sobre si se va a intervenir o no con esos hijos e hijas que han estado viviendo en el día a día toda la situación y exposición y desarrollo en un ambiente violento? El turno de oficio. Pues mirad, el Colegio de Abogados hace un grandísimo esfuerzo por capacitar, por formar a un turno especializado en violencia de género. Profesionales preparados para afrontar todas las problemáticas ante todas las violencias que hemos visto en la representación procesal que siguen con ellas, con las mujeres y con otras víctimas de la violencia de género. Esto es muy importante entenderlo, porque las funciones con respecto a nuestro Centro Municipal de Información a la Mujer y la asesoría jurídica que en este caso ostento son diferentes.
Los abogados y las abogadas llevan una representación procesal de cara al juzgado y nuestra función en el Centro de la Mujer es, entre comillas, un empoderamiento jurídico, es dar toda la información y la adaptación a sus circunstancias de los instrumentos, los medios que están a su disposición dentro del derecho, dentro de nuestra normativa, para afrontar lo que le está ocurriendo con las distintas problemáticas que le pueda estar generando en el día a día. Y, por supuesto, pues preparamos de cara a la interposición de denuncia, pues que lleve todos los medios probatorios, que sean los más abundantes, ya directamente para que cuando vaya a presentarlo a la denuncia acompañen a la misma. El ATEMPRO es un servicio de Cruz Roja, sigue a nivel nacional, dirigido a tener una conexión directa con la víctima de violencia de género a través de un móvil que pulsa un botón y ya la centralita recoge su ubicación y empieza a grabar, y hay un operador o operadora que tiene unas instrucciones muy específicas de cómo tiene que intervenir en función de lo que esté escuchando, de lo que le estén contando. Es decir, puede llamar a la fuerza y cuerpo de seguridad y como lleva ese seguimiento continuo, pues le va indicando a la fuerza y cuerpo donde se encuentra, ¿no? O bien llama a la ambulancia, imaginaros si la ha agredido, pues directamente se manda a una unidad medicalizada. Si el asunto, las circunstancias requieren la derivación o la información a su asistencia letrada, pues se le dan indicaciones para que lo formule, o bien se pone en contacto con con la policía de protección que tenga asignada en función de la valoración del riesgo. Es decir, es un servicio de acompañamiento en las 24 horas, que es distinto de la orden de protección, es decir, que es diferente de las medidas que se adoptan de orden de alejamiento y no comunicación, incluso de las pulseras electrónicas que se puedan poner al agresor para tenerlo localizado y que no se acerque a los metros que están dispuestos en la sentencia. Entonces, a TEMPRO hay que distinguirlo en ese sentido. La UBIG, dentro del Instituto de Medicina Legal y Forense, se encuentra la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género. Mirad, ahí están integrados forenses, psicólogos, psicólogas y trabajadores, trabajadoras sociales, todos capacitados y formados para la valoración de situaciones de violencia de género. Determinar la exposición a violencia de género, determinar las secuelas, determinar el grado de peligrosidad. Todas estas son funciones de estas unidades especializadas y pueden requerir a los demás organismos intervinientes para recabar, por ejemplo, del Servicio Andaluz de Salud, pues las atenciones que ha tenido a lo largo del tiempo, para, por ejemplo, si ha recibido ansiolíticos, pues es compatible muchas veces con las secuelas a nivel psicológico que se estén detectando. Es decir, recogen una información que es importante de cara a la valoración de si la situación es compatible con una exposición a violencia de género. El Instituto Andaluz de la Mujer, que como digo, dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en esas competencias exclusivas contra la violencia de género, pues establece unos recursos muy amplios y en el que nosotros, como Ayuntamiento de Granada, estamos integrados. Hay una cofinanciación de lo que es el Centro Municipal de Información de la Mujer. El Servicio de Empleo Público Estatal, pues principalmente a través de la renta activa de inserción, que puede solicitar la víctima cuando queda acreditada su condición de víctima de violencia de género. El Servicio Integral de Acogida, de Atención y Acogida, que está dentro del Instituto Andaluz de la Mujer, bueno, es un recurso específico que son los recursos de emergencia, las casas de acogida y los pisos tutelados, que cuando digamos, la víctima tiene una situación de riesgo que se tiene que perder porque si no la puede agredir o la puede matar, pues se derivan a estos recursos específicos que tienen también, responden a los principios de atención integral. Es decir, tiene su asesoría jurídica, tienen también su trabajador social, se hacen sus derivaciones también a formación, empleo. El 016 lo conocéis, ¿verdad? 24 horas todo el año para atender a las víctimas de violencia de género. Están formados desde los operadores y operadoras para poder reaccionar ante lo que se le narra en este ámbito específico. El Servicio Andaluz de Salud, por supuesto, a través de sus centros de atención primaria, de urgencias, generan un papel fundamental en la detección y en la intervención ante situaciones de violencia de género, que las detectan
tanto físicas, psicológicas y otros aspectos y indicadores de violencia que permiten la coordinación con el resto de organismos. Hay una conexión, digamos, entre el resto de actores que veis ahí. El Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía, que también es un recurso específico que atiende desde los juzgados y que permite hacer el acompañamiento de la víctima cuando ya se encuentra en sede judicial, para informarles, para acompañarles a una sala en la que no se cruce con el agresor, es decir, cumplen una función, luego solicitarle su abogado de oficio, si no lo han hecho en comisaría, pues le hacen la gestión, en definitiva le informan también allí de sus derechos, porque entre los derechos, cuidado, que hay algunos, yo lo pongo entre comillas, como el derecho a no declarar contra el agresor. Por esa relación de parentesco todavía tenemos una ley de enjuiciamiento criminal que lo admite. Es cierto que lo ha matizado el Tribunal Supremo, indicando de que si la víctima solicita abogado o abogada de acusación particular, ya tiene que declarar, ya estaría obligada. Entonces, hay una serie de matices importantes, pero si no se le informara, por ejemplo, de ese derecho, invalidaría la vista, el juicio, ¿vale? Yo he tenido en el despacho mujeres que han entrado llorando porque les quiten la orden de protección que le han puesto, porque quieren volver a la relación, porque no quieren esa orden de alejamiento. Entonces, estas situaciones paradójicas las tenemos, porque cuando un juzgado lo está adoptando es porque hay unos medios probatorios claramente formulados a través de, imagínate, un parte de lesiones del hospital, una valoración forense o cualquier intervención en la que la policía ha sido testigo ocular de la agresión, en el que directamente el juzgado adopta las medidas aun cuando la víctima no quiera declarar. Y a veces nos encontramos con esa resistencia a abandonar la relación violenta. Bueno, también está el punto de encuentro familiar. Esto es un poquito peculiar, cuando, digamos, hay hijos o hijas y surge una orden de alejamiento, una comunicación, pero sobre los hijos no hay una constatación de exposición de violencia de género, pues hay que buscar un entorno seguro para que los niños puedan desarrollar sus visitas, bien como punto de entrega del menor para que lo recoja el otro progenitor, o bien para desarrollar unas visitas tuteladas, es decir, con profesionales que vigilan cómo se desarrolla esa visita. Es importante dentro de las intervenciones, por ejemplo, los servicios sociales, el punto de encuentro familiar, el que la violencia puede continuar posteriormente, como digo, de la ruptura, porque se utilizan a los niños para causarle daño a la víctima. Entonces, insultan a la madre, cuando el padre tiene a los niños, pues les dice: tu madre es esto, tu madre es lo otro, me van a permitir que no lo reproduzca. A mí me gusta poner los ejemplos porque a veces vemos la dureza, pero las características de este foro no me permiten reproducirlo. AMUVIA es un programa de la Junta de Andalucía también, integrado dentro del Instituto Andaluz de la Mujer, financiado, que es para la atención de las víctimas de agresiones y abusos sexuales. La Fiscalía de Violencia de Género es que tenemos una fiscalía especializada. Igual que tenemos unos juzgados de violencia sobre la mujer, que también sus señorías están especializadas y performadas en la materia para poder apreciar de cara a sus fallos judiciales los aspectos específicos, concretos, precisos de una exposición a una violencia de género. El relato, son capaces de asimilar el relato que están dando no solo a través de la exploración que haga la UBI, sino que también las juezas tienen los oídos bien puestos para saber si detrás de ese testimonio hay un testimonio creíble, hay un testimonio que dilucida claramente la exposición a un delito. Los puntos de coordinación de órdenes de protección, hay un seguimiento, digamos, de esas órdenes de protección. Esto entra dentro de la Junta de Andalucía, la competencia de justicia. Hablaba ya de nuestro centro y también la UFAN, EMUME. Bueno, la UFAN es la Unidad de Familia y Mujer, que está en la calle La Palmita, aquí en Granada, en la comisaría, la Jefatura Superior de Policía, y es una unidad especializada en atención de estas situaciones de violencia de género. Es decir, a la hora de recoger la denuncia es muy importante que también haya profesionales que sepan recoger aquellos aspectos penalmente relevantes y aquellos indicadores de que se está ante una situación de violencia de género. Entonces, esas unidades funcionan muy bien a la hora de recoger y formular una denuncia. En el caso de Guardia Civil es EMUME y en el caso de la Policía Local se llama GRUMUME.
¿vale? Todas trabajan en función ya de la gravedad de la valoración del riesgo, si es una gravedad más alta, un riesgo más alto, lo lleva a Policía Nacional, el grupo de protección, y si ya es más bajo, lo lleva a Policía Local. Hay un acompañamiento, como digo, de cara por parte de la policía. Un agresor puede salir absuelto y, sin embargo, la valoración policial del riesgo puede ser alta y que le ponga una dotación policial que le va llamando progresivamente o que incluso está debajo de la casa, porque tienen que garantizar la integridad, ¿vale? Lo que hablábamos de proteger, pues ojo que aun cuando la justicia no pueda demostrarlo, no significa que todo el mundo se desentienda y que diga, pues las víctimas ya no, como no se ha condenado, pues no hay nada que hacer, retirémonos todos y nos vamos todos, ¿no? No. Nos quedamos muchos organismos para seguir y acompañar a la víctima, ¿vale? Y vamos a ver, eso sí, también los protocolos y buenas prácticas. Voy a ir acelerando, que tenemos que terminar a las 12:30 en punto, entiendo. Lo digo porque hemos empezado un poquito tarde y dentro de todo lo voy a apretar mucho. Entonces, bueno, voy a intentar acelerar lo máximo posible. Los protocolos y buenas prácticas, como digo, constituyen el modo operandi, cómo tienen que actuar las empleadas y los empleados públicos de cara a la atención a la víctima. Y pueden venir muchas veces a través de órdenes de servicio, instrucciones de servicio, pueden venir a través de protocolos y de buenas prácticas, actuaciones positivas de cara a la intervención. Es decir, que no necesariamente tienen que ser indicadas. Pero en las administraciones públicas, generalmente, los operadores tenemos que actuar de la forma que viene prescrita, es decir, no tenemos la libertad de actuación. Por eso, yo no utilizo el término yo pienso, yo digo, yo quiero que esta mujer haga esto, yo pienso que la mujer debe de hacer esto. No, cuando se da una orientación o se dan unas pautas, vienen establecidas ya, vienen estudiadas, vienen trabajadas, muchas veces a través de herramientas o instrumentos con validación científica. Entonces, aquí no es nuestra opinión personal. Y, de hecho, puede haber personas que no tengan una opinión diferente, pero tienen que actuar como se les está indicando, ¿vale? Y a la hora de mejorar en la violencia de género, en 2017 se acordó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que muchas veces lo encontraréis a nivel de prensa, pero no se sabe exactamente qué es. Pues bueno, los distintos grupos políticos, comunidades autónomas, entidades locales, la Federación Española de Municipios y de Provincias, ratificaron una serie de batería de medidas que al final configura ese Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que es una unión tanto de instituciones, organizaciones y personas expertas que formulan esas medidas para la erradicación de la violencia de género. Se ve que, o se aprecia que, lógicamente, tenemos una ley, pero que no llega a todos los aspectos de la ramificación de la violencia de género. Entonces, por ejemplo, pues se detecta que los juzgados no acuerdan medidas de protección con respecto a los hijos e hijas cuando la mujer está denunciando una violencia de género en la que están en exposición los menores. Y entonces, pues se formulan cambios normativos, protocolos de actuación para la detección de las situaciones de riesgo y o posible desamparo de los menores de edad por exposición a la violencia de género, pero también a los operadores jurídicos se les dan una serie de indicaciones para proteger también los indicios racionales de que esos menores estén expuestos. Entonces se pueden llegar a suspender la patria potestad, se puede llegar a suspender el régimen de visitas, se pueden adoptar esas medidas cautelares que luego ya posteriormente serán revisadas, pero se tiene que proteger también a todas las víctimas de violencia de género. Y eso se estructuró, ese Pacto de Estado, en 11 ejes. Y, como digo, se van haciendo reformas, se van dando indicaciones a las autoridades competentes, porque no todas las autoridades competentes tienen que desarrollar todas las medidas, sino las que específicamente por su ámbito tienen que desarrollarlas. Bueno, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge una serie de buenas prácticas a través de los fondos destinados a implementar esas medidas.
Y nos encontramos campañas gráficas, campañas audiovisuales, merchandising, jornadas y congresos, guías profesionales de cómo intervenir, entre otras actuaciones. El Ayuntamiento de Granada, por ejemplo, pues está recogida a nivel nacional como buenas prácticas, una intervención sobre la ciberviolencia, un plan de sensibilización, y también con respecto a Granada segura y libre para las mujeres, que pretendimos en este caso pues, generar un espacio de reflexión desde distintos ámbitos, desde el urbanismo, desde lo que es la seguridad cuando salía a una discoteca. Eso ahora vamos a ver un ejemplo de las campañas de sensibilización que se han hecho en este sentido. Y bueno, hablaba de los protocolos. ¿Los protocolos qué es? Pues establecen los procedimientos para la correcta ejecución de las competencias profesionales y la aplicación de la normativa de cara a alcanzar el objeto de la normativa contra la violencia de género. Redunda en aspectos tan detallados como en las entrevistas con la víctima, cómo tenemos que comportarnos, porque nos empieza a decir, pues mira, y el agresor empezó a acuchillarme y no sé qué, y entonces no puedes poner determinadas caras, expresiones o decir, ¡ay, Dios mío! No, tenemos que tener un rigor a la hora de comportarnos delante de la víctima, cómo son nuestros gestos, cómo son nuestras palabras, cómo nos dirigimos, no cuestionar tampoco a la víctima, no generarle inseguridades. Bueno, todo está regulado, como digo, en ese sentido para favorecer esas buenas prácticas. Y las encontramos a nivel estatal, las encontramos a nivel autonómico, las encontramos a nivel local. En el caso de nivel estatal, y os quiero hacer una proyección rápida, ya si queréis deteneros más en ver alguna, pues como tendréis disponible el vídeo, pues podéis dedicaros, porque lo he clasificado, pues protocolos de coordinación. Aquí no estarán todos absolutamente, porque algunos son instrucciones internas, órdenes de servicio internas a las que yo no tengo acceso. Estas son de las que están disponibles a nivel de Internet. Pues mira, hay protocolos de atención sanitaria ante la mutilación genital femenina, hay una autorregulación en la actividad publicitaria, hay también un autocontrol, ¿no?, de lo que se publica, de cómo se publican las noticias, desde la perspectiva de lo que se refleja en violencia de género. Hay propuestas de protección sobre las víctimas de trata, hay un protocolo de cómo de las unidades específicas de la Policía Nacional, cómo deben de intervenir. En el ámbito de seguridad, pues fijaros, la valoración policial del riesgo que os decía, que se pasa una batería de test, de preguntas y una investigación por parte de la UFAM a la hora de averiguar los distintos ítems que permiten apreciar el riesgo que la víctima tiene con respecto al agresor. Un protocolo de trata de seres humanos, un protocolo relativo a los medios telemáticos para el cumplimiento de las medidas, el alejamiento, muy amplio. En el ámbito penitenciario, esto ya más relacionado con el agresor, por el seguimiento de medios telemáticos, lo que es la pulsera electrónica, las sustituciones de condenas privativas de libertad en relación con los agresores víctimas de violencia de género. Aquí se suma también derechos dentro del Estatuto de la Víctima, una ley que trata de poner a disposición a la víctima el conocimiento de cuándo va a salir el agresor de prisión, de poder impugnar esa salida de prisión haciendo las alegaciones que en su derecho tengan. Es decir, podríamos extendernos muchísimo más. Quiero decir que voy rápido porque me interesa abordar otros asuntos aquí, pero la temática es claramente amplísima. Si nos vamos a dedicar ahora a ver dos de esos protocolos, por el interés que pueda tener en el ámbito. Mira, en el ámbito judicial, pues el protocolo de valoración forense urgente del riesgo de violencia de género a través de esa unidad de valoración integral de violencia de género. Granada fue pionera, en este caso, con la Audiencia Provincial, a firmar un acuerdo de que en 24 horas estaría disponible un informe en el que se está haciendo una valoración del agresor y una valoración de la víctima y de las circunstancias con respecto al delito que denuncia, para valorar el riesgo, la peligrosidad en este sentido. Y eso luego ya se suma al expediente judicial
para la adopción de medidas por parte del órgano, es decir, de cara a las medidas de protección y de cara luego ya a lo que es el juicio posterior. Un código ético y de buenas prácticas de la unidad de valoración forense integral. Es amplísimo, como digo, también indicaciones de la Fiscalía. En el ámbito de la coordinación, estrategias nacionales para la erradicación de la violencia. Y si nos vamos ya a Andalucía, pues también tenemos muchísimos protocolos. Como estáis viendo, no es poco. Y muchas veces estos aspectos son desconocidos. Yo aquí lo que os quiero traer es lo que podéis llegar a desconocer, pero que debéis de saber cómo buscarlo. Mirad, de cara a la normativa, porque aquí es importante manejarse, tener ese conocimiento previo, pero también cómo estar actualizado. Yo voy a daros un consejo, de cara a buscar a la normativa, muchas veces esa ley orgánica que os he dicho, esa ley andaluza, podéis poneros en el buscador y poner Ley 13/2007, BOE consolidado. Eso de poner BOE consolidado os va a llevar a un enlace en el que se han integrado todas las modificaciones en ese texto legal, de manera que no os vaya a quedar con un texto que esté desfasado. En el caso de la normativa andaluza, a través del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, si ponéis IAP, Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, tiene un apartado también de legislación que lleva Aranzadi, gratuito, con toda la normativa consolidada. Y ya, por supuesto, en el ámbito universitario, en los recursos que tenéis de la UGR, por tener el correo electrónico, tenéis el acceso a Aranzadi, a la normativa, desde la que también podéis hacer esa consulta consolidada. Aparte, en Internet tenéis información, tenéis aquí las bibliotecas, pero tenemos la gran ventaja de que el Ayuntamiento de Granada, dentro de la Casa Mariana Pineda, hay una biblioteca especializada en igualdad y violencia de género, que está reconocida dentro de la red de bibliotecas de Andalucía y que es un privilegio que tenemos aquí por la documental que obra. Se va acrecentando además cada año con un volumen bibliográfico importante y muy actual, con lo cual si que tenéis que hacer algún tipo de estudio, podéis acudir, como ya ahora os diré, en la calle Águilas para acceder a esa biblioteca, su fondo documental, los libros que tienen, los podéis consultar a través de Internet. Como digo, aparte del que ya de por sí tiene la universidad. Y bueno, dentro de Andalucía, pues hay un protocolo que me voy a dedicar simplemente a mencionarlo, que es el protocolo de detección e intervención en la atención a las víctimas de ciberdelincuencia. Lo utilizo prácticamente en mi día a día, porque la tecnología se usa también como un brazo más de la ejecución de la violencia por parte del agresor. Entonces, igual que veíamos en el ejemplo el teléfono, ¿por qué no lleva el teléfono para tenerla controlada fuera del ámbito domiciliario? Pues a veces se instalan aplicaciones para el seguimiento. Cuidado, que a veces no hay que hacer ni siquiera la instalación, porque Google Cronología, que está dentro del sistema Android, está ubicándoos a tiempo real y no está dando muchas veces el aviso de que el agresor está siguiendo dónde os encontráis. Sin ir más lejos, hace pocos días, pues el agresor estaba siguiendo de que la persona estaba en el complejo Mondragones y estaba preguntando si es que estaba accediendo a algunos recursos. Cuando yo ya había hecho ya la detección, le había dicho, empecé la intervención, que apagara el móvil, que instalara ciertas aplicaciones para verificar y hacer yo también las comprobaciones sobre si estaba activo esta cronología de Google. En este caso había instalado una aplicación de control parental, es decir, de las que se usan con los niños, para saber dónde estaba, qué ponía en Google, qué aplicaciones instalaba, es decir, una información completísima de seguimiento a la mujer con la que ya incluso había roto la relación. Estamos hablando de que eso ocurre diariamente. Y como en esa escalera de la violencia, pues ha tenido incluso que darle la clave para la confianza, ¿no?, que exige el agresor, pues claro, accede a Google Cronología. Pero es más, que incluso, aun cuando no se lo pidieran, muchas veces se comparten en el domicilio los portátiles o los equipos, los PCs,
y ahí se dejan guardadas las claves, con lo cual directamente accede a través del equipo y ve por dónde está o qué es lo que ha hecho. Además, en Google Cronología hasta te dice si ha estado en un bar, te pone hasta el nombre del bar, te dice si ha ido en coche, te dice si ha ido en bici, o sea, es una absoluta locura. Y ya, como digo, aparte, incluso aplicaciones que hay para ese seguimiento. Pues nosotros tenemos en ese protocolo definido cómo tiene que intervenir la asesoría jurídica, cómo tiene que intervenir la psicóloga, cómo tiene que intervenir la trabajadora social, las fichas que se deben de entregar a la mujer para la información de cómo tienen que actuar y de toda la prevención de cara a esos ciberdelitos, la difusión, y abarca no solo este control, sino ciberdelitos van desde lo que es la difusión de fotografía o vídeos íntimos a la variedad que eso también sería o formaría parte de otra conferencia, pues por supuesto es amplia de definir y de describir. Fijaos, más protocolos del ámbito sanitario. En Andalucía hay un protocolo sanitario excelente desde urgencias, desde atención primaria, y hay unas comisiones de violencia de género que funcionan dentro de esas unidades para la detección y derivación de las mujeres que se están viendo, por ejemplo, desde urgencias que pudieran estar en una situación de violencia. Se pasan a esta comisión con personas formadas para ahondar mucho más en las entrevistas con la mujer y ver si está expuesta a una situación de violencia. Y voy a centrarme, a ver cómo voy de tiempo, vale, vamos rapidito, me voy a centrar en un protocolo de actuación de violencia de género en el ámbito educativo. Mirad, cuando se detecta una situación de violencia de género en un centro educativo, en un instituto, por ejemplo, hay unas reglas también de cómo se debe intervenir. Vamos a ver en acción cómo actúa ese protocolo. Esto viene publicado en una orden de 20 de junio de 2011 y mirad, el paso 1 es la identificación y comunicación de la situación. Es decir, quien tenga la información, y da igual si es la persona que está en conserjería, pero lo normal es que sea un tutor o que sea un docente del área de la clase, pues lo tiene que poner en conocimiento de la dirección del centro. A su vez, también tiene que dar traslado a la inspección educativa, pero ya, como digo, tienen un canal de cómo deben de intervenir cuando ya hay una sospecha, un indicador o una apreciación de una situación de violencia. Hay unas actuaciones inmediatas, una reunión que tiene que estar registrada por escrito entre el equipo directivo, con tutoría del alumnado afectado y el responsable de coeducación y también de orientación. Hay unas medidas de urgencia, tanto para garantizar el apoyo, la seguridad, la ayuda de la alumna, como medidas también cautelares con respecto al agresor, que muchas veces puede requerir el que no acuda al centro. Cuidado, las medidas que sean constatadas desde el ámbito educativo pueden dar lugar a acciones disciplinarias que no tienen por qué dar lugar a una condena, como hemos dicho, luego el ámbito judicial lleva sus reglas, pero sí se puede constatar un quebrantamiento de las normas disciplinarias y que den lugar a la necesidad de que se adopte una medida de expulsión, de que esté en su casa el alumno, el agresor, y lo normal es que se actúe contra el agresor, no que se tenga que recluir e irse de las clases la alumna. Convendréis conmigo esto, ¿verdad? Que encima la perjudicada, cuando hay una agresión, quien se tiene que ir de la casa, quien tiene que huir, quien tiene que esconderse, que sea la víctima. Tenemos que empezar a cambiar desde los organismos ese modo de actuar y empezar a intervenir protegiendo a la víctima y sacando de la ecuación al agresor, para que no haya una reiteración, para que haya esa prevención del delito. Luego pasamos al traslado a la familia o responsables legales, que también hay reuniones con el tutor o tutora para informar, siempre y cuando dentro de una información que esté restringida también a información. El que actúe este protocolo no significa que los hechos no puedan estar paralelamente denunciados. Es decir, una cosa es la actuación en el ámbito educativo y imaginaros la menor afectada puede interponer la denuncia, quien solo en compañía de sus progenitores.
El paso 5, que es el traslado al resto de profesionales que atienden a las alumnas víctimas de violencia de género. La recogida de información de las distintas fuentes, que esto ayuda a identificar qué es lo que ha sucedido, cómo ha sucedido. Viene una serie de pautas, no vamos a detenernos ahí. La aplicación de correcciones y medidas disciplinarias, que os decía, el que no haya seguido, pues entonces se expulsa temporalmente. La comunicación a la comisión de convivencia, evidentemente con la intimidad sobre la información relativa a las menores y a los menores. La comunicación a la inspección educativa, que ya os mencionaba. El paso 10, que es las medidas y actuaciones a definir con la víctima. Y aquí, cuidado, que es la novedad, pues viene una coordinación, bien con el Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer o con el Centro Municipal de la Mujer. Y muchas veces hemos atendido a mujeres adolescentes que se han encontrado pues con que le está chantajeando con difundir una foto. Entonces han venido acompañadas a nuestro centro y nosotros hemos activado el protocolo de violencia de género en coordinación con la dirección del centro para promover estas medidas, ¿de acuerdo? El paso 11, comunicación a las familias responsables legales del alumno. El paso 12, el seguimiento por parte de la inspección educativa. Y ahora vamos a pasar a otro protocolo. Este es el que tenemos en el Ayuntamiento de Granada. Mirad, desde los centros municipales de servicios sociales confluyen las intervenciones, una intervención interdisciplinar. ¿Qué significa esto? Que hay un profesional de referencia que es trabajador o trabajadora social, pero que a su alrededor, que lleva, digamos, la gestión principal del expediente, por decirlo de esta manera, pero luego acompañan educadores, educadoras sociales, acompañan profesionales de la psicología, es decir, van adheridas dentro de los servicios sociales estos profesionales. Y luego, dentro de estos equipos, hay profesionales que tienen especialización en menores. Y hay un SIVA que se encarga inicialmente de atender a las personas que acuden por primera vez a servicios sociales o que tienen una situación de emergencia y no pueden tener una cita programada urgente con su trabajador o trabajadora social. Bueno, pues desde el Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento de ese SIVA, en la primera entrevista y dentro del contexto de las relaciones familiares se realizan en nuestro protocolo 2 preguntas dirigidas a detectar si existe una disfunción de pareja actualmente o con una pareja reciente. Las preguntas son estas. ¿Cómo definiría usted su relación de pareja? A, algo tensa o difícil. B, bastante tensa o difícil. ¿Cómo resuelve los problemas con su pareja? Con ninguna o alguna dificultad y con bastante o mucha dificultad. Por supuesto, si contesta ambas con la B, directamente ya se le puede informar de la derivación al Centro Municipal de Información a la Mujer, si así lo consiente. Tenemos que tener en cuenta que es un servicio voluntario. Y aquí las puertas las tenemos abiertas. Si quiere entrar, si no quiere entrar inicialmente y luego dice, vale, ahora ya estoy preparada y quiero acudir al Centro de la Mujer, nosotros mantenemos unas normas, lógicamente, de sigilo, de intimidad, de protección de datos, pero deciden cuándo quieren venir o no quieren venir. Cuando quieren irse y luego quieren retomar nuevamente y a lo mejor han estado 2 años que no han aparecido y luego vuelven porque se les ha activado la situación. Bueno, pues generalmente si ya tienen la respuesta... Sí, voy rápido. Estoy controlando, llevo 25, me quedan unos minutillos. Entonces, los recursos especializados, como digo, requieren una previa evaluación cuando acceden a través de recursos de servicios sociales. Y aquí pueden también llevar a cabo una entrevista semiestructurada, un cuestionario de detección, para valorar si estas preguntas no han sido suficientes en la detección de la violencia de género. La detección, por lo tanto, es fundamental desde todos los recursos que se atiende a la ciudadanía, desde esa proximidad y, en el caso del ayuntamiento, está mucho más presente. Y bueno, ya desde las intervenciones del Ayuntamiento de Granada, tenemos una experiencia muy importante. El Centro Municipal de Información a la Mujer es de los más antiguos de España
y, por supuesto, los planes, que son esos instrumentos de formulación de expresión de las políticas hacia la igualdad y contra la violencia de género, con sus medidas y con lo que afecta, digamos, al gasto presupuestario, pues se ha expresado a través de 5 planes. El actual, el 5º plan de igualdad entre oportunidades entre mujeres y hombres en 2018-2022, y que se estructura a través de 4 ejes. El tercero es el que está dedicado a dar una respuesta integral a la violencia de género, con la sensibilización, con una atención integral y especializada a las mujeres víctimas de violencia de género y con la coordinación institucional y colaboración de la ciudadanía. En este caso, en el Ayuntamiento se ha creado una comisión local contra la violencia de género, en donde confluyen todos esos organismos que estábamos viendo, que requieren estar con una interconexión y con una información cruzada para evitar esa victimización secundaria de la que hablábamos. El eje primero, pues, tiene una transversalidad, como la tenéis en vuestra materia, con igualdad y violencia de género, pues en todas las áreas del Ayuntamiento confluye el trabajo con deportes, con educación, con policía local, servicios sociales, juventud, cultura. Un eje socializador en valores igualitarios, en las exposiciones y talleres, premios Mariana Pineda, actos del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en Casa Mariana Pineda, monográfico de figuras femeninas granadinas, de Casa Escuela. Un eje socializador en el que aquí destacan unas becas Madres Jóvenes que tratan de que las mujeres que tienen hijos o hijas a cargo puedan continuar sus estudios. Hay una ayuda de hasta 650 euros. Un eje 3, que es el que digo de violencia de género, y que aquí hay coordinación, como hemos apreciado, con los servicios sociales comunitarios, el programa de prevención y sensibilización, a ver si nos da tiempo a ver alguna campaña, la participación activa en el foro de prostitución, la coordinación con otros recursos, el pacto provincial contra la violencia de género, en el que participamos también de la audiencia provincial, y la comisión local contra la violencia de género que os mencionaba. Y, por supuesto, el Centro Municipal de Información a la Mujer a la hora de abordar también todas las medidas. El eje 6, que lleva el apoyo al movimiento asociativo. Tenemos un Consejo Municipal de la Mujer con sabias que abordan también, junto con la gobernanza, es decir, con la aportación de la ciudadanía y de las asociaciones, cómo esas medidas implementan los distintos planes de igualdad en el Ayuntamiento de Granada, la cesión de espacios y colaboraciones. Indicaros que nosotros estamos ubicados en el complejo administrativo de Los Mondragones, Avenida Fuerzas Armadas, el Servicio de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer, y el Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda, que está en calle Águila, número 19, en donde tenéis el Museo de Mariana Pineda, donde tenéis ese fondo bibliográfico, donde se hacen actividades, jornadas. Muy importante, porque dentro de la página de igualdad tenéis un apartado destacado, que es el de la suscripción al boletín del correo de igualdad, en donde os van a mandar información sobre todas las actividades que se desarrollan, y también tenemos cursos y actividades de igualdad. Esto se certifica a través del Ayuntamiento de Granada y también os sirve dentro de esa capacitación de tener formación que está financiada. Estos cursos nos van a costar y finalmente pues son también ahondar o abundar en vuestro currículo. Y bueno, aquí una de las campañas que se ha hecho este año, que es para la sensibilización de la violencia que sufren las mujeres mayores. Era el mejor chico de todos. Le quería. Me casé. Era feliz. Un día me reprendió con un grito. Le cambió el carácter. Aguanté años de insultos y vejaciones. Esperé a que mis hijos creciesen. Llevamos toda la vida juntos. Tengo miedo. Quiero dejarlo. Pero, ¿qué dirán? No sé qué hacer. Campaña contra la violencia de género que sufren mujeres mayores. Ministerio de Igualdad. Ayuntamiento de Granada. Este está dedicado a la seguridad, a una ciudad segura para la...
ha gustado este especialmente, ¿no? Y ya, mirad, el año pasado y se está haciendo difusión de una campaña sobre la ciberdelincuencia de género, que queremos que llegue a las redes sociales, a los distintos ámbitos educativos. Está formulado en 4 vídeos muy cortitos de 30 segundos, en el que se trata de describir la situación que vive una chica ante los ciberdelitos, hacia esa ciberviolencia, la identificación y, sobre todo, tener como referencia nuestros recursos para abordar propiamente a quien tenga esta situación, a las chicas mujeres que tengan esta problemática. Está habiendo un terremoto. Y da miedo, la verdad, porque he estado con este chico pues un año y algo, y al principio era un niño súper bueno que me trataba genial. Y poco a poco se me pone celoso de todo, de mi familia, de mis amistades, de mis aficiones. Y hasta me regaló un móvil con una tarjeta nueva para que no se una arena. Y nada, al final, cuando quise dejarlo con él, pues empezó a amenazarme, diciéndome que me había grabado un vídeo sin que yo lo supiese y que ahora lo iba a publicar. Y yo no sé qué, pero algo tengo que hacer. Otro terremoto. Vivir así es una basura y estoy ya muy cansada. Este chico no para de vigilarme en las redes sociales y un par de veces que he salido y he publicado alguna foto, ha cogido y se ha presentado allí para seguir amenazándome. Pues ¿sabes qué? Yo también tengo algo que decirte a ti. Tus celos no eran para protegerme a mí, eran para protegerte a ti. Y no estás por encima de todo el mundo. De hecho, te sientes por debajo. Y por eso vas de sobrado, porque en el fondo lo sabes. Y te crees que estás a la altura porque tus colegas te siguen el rollo. Pues bien, es que esos están más acomplejados que tú todavía. Y tus ataques no eran ni bromas ni piques. Lo que querías era controlarme. Y ahora la que va a tomar el control soy yo. Sigue habiendo temblores de vez en cuando, no tan seguidos, pero bueno, ahí están. Yo odio estar esperando todo el rato a que pase algo. Este tío ahora se está haciendo la víctima, diciendo que se va a hacer algo, no sé, y hablando fatal de mí en redes sociales, poniéndome como lo peor y diciendo cosas que no son. Así que yo también tengo que decir algo. Tú y yo no estamos hechos el uno para el otro. Eso es un cuento, porque tú nunca vas a cambiar. Y tampoco es cosa mía. Te crees que siempre tienes la razón y en realidad la has tenido muy pocas veces. No eres ninguna víctima. Piensa bien lo que eres y no eres tan guay como te crees. Y sí, lo estás haciendo mal y no es culpa mía. Es culpa tuya, porque yo no me merecía todo esto. Y encima es un delito. Y por cierto, todo esto no lo estoy haciendo para hacerte daño a ti. Lo estoy haciendo porque tú me has hecho daño a mí. Y ya el último. Han sido unos días muy agobiantes, pero ya va estando todo más tranquilo. Ha habido algún terremoto más, pero muy pequeño. Y yo estoy más preparada también. La ruptura ya es definitiva y me está ayudando mucho estar con mi familia, con mis amistades, con mi gente, que me están ayudando a darme cuenta de muchas cosas que yo antes no quería ver. Y por mucho que nosotras digamos, porfa, no digáis nada, no nos hagáis caso, porque no es verdad y necesitamos ayuda, así que hablad, gritad, denunciad, lo que sea, lo que haga falta. Mi familia y yo hemos buscado ayuda profesional y vamos a pedir una orden de alejamiento. Y respecto a las redes sociales, pues ahora tengo más cuidado con poner dónde estoy todo el tiempo. Estoy decepcionada, pero no me quiero sentir culpable. Así que si a ti también te está pasando esto, no lo dudes. No es amor, no es normal, no lo permitas. Bueno, pues ya aquí yo tenía un caso práctico. Iba a finalizar, en los 10 minutos que hemos tenido de entrada era en el que iba a desarrollar un caso práctico. Me vais a disculpar que ya por el tiempo y quien tiene ya que acceder aquí, pues no puedo haceros la lectura y el abordaje de un caso real. Sí, por supuesto, me tenéis a disposición a mí y al equipo que forma el Centro Municipal de Información a la Mujer y el Servicio de Igualdad. Aquí tenéis ceman@granada.org. A mi persona, para las cuestiones jurídicas, Gerardo Dueñas Salcedo, goduenas@granada.org y el número de teléfono 958-248-116. Muchas gracias por haber escuchado activamente.
Bueno, yo quiero agradecer de verdad, porque creo que es muy importante las cosas que nos has venido a contar. Supongo que buscaremos más ocasiones para poder integrar dentro de esto de los currículum o de los perfiles formativos de distintas titulaciones, porque creo que es indispensable que, como lo hemos visto, desde cualquier perfil profesional tengáis una capacitación para poder identificar, derivar, buscar ayuda, buscar recursos, porque existen y además esto es un trabajo de todas y de todos. Es decir, es un trabajo que hay que abordar de forma pues sinérgica con diferentes organismos y diferentes instituciones, porque si no, no se puede. Nada, que muchísimas gracias, Gerardo, y que encantadísima de haberte tenido aquí. Venga. Y a vosotros, gracias por asistir. Y a vosotras.